10:44 en la mañana, estamos en 120 minutos y es un gusto darle la bienvenida acá en Monumental y en CDR Canal 2 a Francisco Antonio Maturana, el Pacho Maturana, que lo tenemos acá como invitado en 120 minutos. Don Francisco, muchas gracias por tomar la llamada. Lo recordamos, campeón de Copa Libertadores de América, campeón de Copa América, acá a su paso también en selección de Costa Rica. Don Francisco, un saludo, buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos ustedes y los oyentes. Y nada, desearle todo lo mejor a ustedes y a quienes nos escuchan. Don Francisco, ¿qué opinión le merece lo que está viviendo Keylor Navas más que todo en este semestre, en esta parte de la temporada del Real Madrid? Constantes críticas, ponen en duda su capacidad, su nivel, su recuperación luego de la lesión, usted que también dirigió en España con el Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que es algo inherente a esta profesión. Esta profesión sos Dios y diablo en una semana. Pero la clave de todo esto no son las cosas que se dicen, buenas o malas, sino la interpretación que cada uno haga de esas cosas. Entonces, yo creo que estamos en presencia de una persona de carácter, con una experiencia, con una condición humana estupenda que le permite, y fuera de eso, una persona con un contenido cultural importante que tienen los jugadores de Costa Rica, le permitirá pues seguir su camino aprendiendo todos los días, porque en el fútbol la clave es aprender, respetando las diferencias, porque ¿cuál es el problema que alguien diga X o Y cosa? Y eso hay que respetarlo, y yo creo que el nivel cultural de Keylor le da para respetar todo ese tipo de cosas, interpretar y sacar el mejor provecho de todo. Dice usted, don Francisco, que en el fútbol hay que aprender. ¿Qué aprendió en ese paso que tuvo Francisco Maturana por el fútbol de Costa Rica? ¿Y qué recuerdo tiene específicamente de ese tiempo que estuvo acá en nuestro país? Bueno, yo pues en alguna ocasión ahora me encontraba con Pep Guardiola y yo le preguntaba que qué había hecho, y él me dijo: Pacho, en esto la clave es aprender todos los días, a no ser que vos tengas la arrogancia de pensar que no estás en capacidad de aprender. Pero él me decía algo, me decía aprender todos los días. El problema es que cuando uno ya cree que sabe, ya probablemente está viejo. Eso tampoco es malo, porque simplemente darle un estatus a la vejez. Yo aprendo todos los días, conocí gente fantástica, a nivel de jugadores, a nivel de cuerpo técnico, digamos, el tener el contacto con Carlos Guaso, con Rodrigo, el mismo Guimaraes que conocí, después esos jugadores como Pablo César, persona extraordinaria, el goleador Fonseca, que también vino aquí en Medellín. O sea que yo disfruté de la amistad. Fuera eso también tuve gente alrededor del fútbol que me dieron su cariño, su aprecio, me hicieron sentir como en mi casa, y yo creo que en esto sí es muy importante como marcar claridad en el punto, en algunos puntos, porque yo estuve en Costa Rica 9 meses, y el único torneo que se hizo en Costa Rica a nivel de selección fue la Copa UNCAF, y Costa Rica la ganó. Después yo me fui, pero no porque yo me haya volado, sino que me fui porque en un consenso con el presidente, porque a mí me llevó a Costa Rica un grupo de empresarios, ellos eran los que pagaban el sueldo, y cuando ellos se abren, el presidente no puede pagar mi sueldo, y me da licencia a mí para que yo vaya y negocie con Paraguay. En el camino hacia Paraguay me encuentro con la gente de Perú y negocio, pero no es porque yo me haya querido ir de Costa Rica, sino porque Costa Rica, a nivel dirigencial, me dijeron que no tenían la forma de pagarme lo que me había prometido el grupo empresarial de Miami que me llevó a Costa Rica. Entonces es muy importante claridad en este tema, porque yo no me considero un fracaso en Costa Rica, porque el único torneo que hubo, se ganó. Yo no empecé eliminatorias con Costa Rica, pero no porque yo haya abandonado, sino porque me dieron licencia que buscara la posibilidad de ir a una parte donde me pudieran pagar
lo estipulado. Claro, era la época de Álvaro Pochet de don Francisco y que la federación tenía problemas económicos en su gestión, inclusive se criticó mucho su salida porque era un técnico de cartel, mundialista y demás, que se hacía cargo de nuestro equipo. Bueno, pero yo creo que fue un ejercicio de responsabilidad de parte de la dirigencia. Yo te digo sinceramente, estaba encantado porque yo he recorrido el mundo, pero donde yo he visto estatus a nivel de la gente, a nivel de los jugadores, es en Costa Rica. La verdad que eso lo reconozco y lo pondero por todas partes, porque son jugadores, porque hoy por hoy, y desde incluso desde hace tiempo, la diferencia no se hace desde lo físico o de lo estratégico, porque cualquiera es capaz ahora con todos estos aparatos y tecnología, es capaz de tener un atleta al 100%. Después cualquiera es capaz de hacer dos líneas de 4, un 3-5-2 o cualquier cosa, cualquier estructura, cualquier técnico es capaz de hacerla, pero el contenido de cada posición no lo hace cualquiera y no se lo va a hacer cualquiera. Yo creo que en Costa Rica hay que llegarle al corazón y a la inteligencia del jugador y tener un camino expedito, porque la verdad que son gente inteligente, respetuosa y con deseo de aprender. Don Francisco Maturana, entonces, ve más en el jugador costarricense que condiciones físicas, ve más un talento innato. No, yo pienso que la condición física es natural. Yo pienso que el área de Centroamérica y el Caribe tiene esa ventaja. Los jugadores todos son estupendos. Yo digo es en el profesionalismo, en la inteligencia para interpretar los conceptos. Me parece que el jugador de Costa Rica es un jugador completo. Aló. Don Francisco, ya vamos a continuar con don Francisco Maturana. Sí, don Francisco, usted forma parte de la comisión técnica de la FIFA. De la don FIFA. Francisco. Cuando hacen análisis, por ejemplo, del área de CONCACAF o de cualquier área y ven el crecimiento de Costa Rica, ¿qué se dice a lo interno del grupo más selecto de pensadores del fútbol sobre Costa Rica y lo que ha pasado últimamente en nuestro país? No, en Costa Rica no se extraña nada. Pienso que es algo coherente con el país y con los jugadores que tiene el país. Con la cultura, ¿me entiende? Porque son jugadores de un biotipo estupendo, pero de una receptibilidad total. Ellos se encontraron y pues en la última reunión del comité alrededor del fútbol competitivo o de alguna competencia en particular fue en la Copa Centenario. En la Copa Centenario hubo un elogio casi que absoluto hacia lo que es Costa Rica en su estructura, en su modelo de juego, acorde a su sensibilidad, que les permite ser unos rivales, yo creo que dignos para todo. Tienen en el aspecto personal, yo creo pues que eso no es una posición del comité, sino una posición personal, ¿cierto? En Centroamérica uno ve que hay 3. Lástima que se cortó por ahí la llamada. Vamos a intentar establecer contacto de nuevo con Francisco Maturana, ex técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, también con el conjunto colombiano, un sinnúmero de equipos, ¿no?, en el fútbol internacional, incluido el Atlético de Madrid. Un colombiano que ahora es miembro del Comité Técnico de la FIFA, se encarga de hacer evaluaciones alrededor del mundo, identificar las tendencias, ¿no?, del fútbol moderno. Es odontólogo también, don ¿Sí? Francisco, de profesión. Muchísimos años también. Dedicó su carrera a nivel de fútbol, pero también aprovechó para estudiar su carrera universitaria y es odontólogo. Y cuando menciona el estatus del que habla don Francisco, de que encontró acá en Costa Rica, a mí me llama la atención eso, porque quizás pocas veces se sale a relucir un tema de este tipo. El estatus que habla de dirigencial y futbolístico, que va más allá. Yo creo que Rodolfo se lo preguntó, no sé si él lo entendió, pero iba más allá en el sentido de que encontró a gente preparada, muy preparada me parece, y que sí, lo físico es importante, pero creo que a él le destacó eso, o destacó eso acá a su paso por nuestro país. Lamentablemente quizás en la época de Maturana, que fue en los años 90,
la federación vio una transición, había mucho problema, había abandonado don Hermen Navarro la federación, Álvaro Pochet fue de forma interina, hubo muchos problemas económicos y quizás el cartel de técnico que teníamos no se pudo desarrollar por esas circunstancias, pero queda claro que uno dice que pudo haber aportado mucho al fútbol de Costa Rica Francisco Maturana García, luego pues dejó un poder aquí y su abogado pues le cobró a la federación el contrato que se incumplió y es donde la gente quizás no compagina con Maturana por ese tema del contrato. Quizás... Sí, Pablo, lo que le iba a comentar de Maturana, que él está en la historia del fútbol colombiano porque es el primer técnico que hace campeón de Copa Libertadores a un club colombiano. El primer técnico que logra un campeonato, un título de Copa América a nivel de historia de la selección de Colombia. Entonces son elementos, una persona ya de 68 años con muchísimo recorrido a nivel internacional. Sí, qué lástima que se nos corta la comunicación cuando estábamos hablando del tema porque a mí me surgía una duda. No sé si existe, qué deficiencia... Ya está, de nuevo. Don Francisco, muchas gracias por atender nuevamente la llamada. ¿Encuentra algún problema? Es la duda que me salta. O algún problema, no, alguna deficiencia en el jugador costarricense y en su paso y en lo que ha visto, porque nos va bien como conjunto, pero pareciera que nos cuesta al costarricense afianzarse en las ligas más fuertes de Europa, ¿no? Pues yo no me atrevería ¿cómo si te digo yo?, a generalizar. Yo creo que todo es un proceso. Hablamos ahora de lo que representa México, pero ¿cuánto le costó México que sus jugadores llegaran a grandes ligas y que se adaptaran? Todo eso depende de la comodidad, porque por ejemplo un mexicano no necesita la Liga Europea porque económicamente gana bien en su país y fuera de eso está en la cultura. Yo creo que uno no puede decir que Wanchope, por ejemplo, no tuvo un paso extraordinario en Inglaterra. Entonces son casos particulares, pero no creo que el jugador costarricense esté asignado a que no vaya a triunfar. A mí me parece que hoy por hoy lo de Celso Ortiz es interesante, lo de Brian Ruiz también, lo de ese chico Campbell que entró con mucho ímpetu, pero yo creo que es cuestión de tiempo y todo esto que están haciendo ellos probablemente va a ser abrir el camino, una luz para todos los que puedan venir, porque ya uno sabe que en Costa Rica a nivel de técnica e inteligencia uno puede encontrar un escenario fantástico para trabajar. Don Francisco, ¿cuál es la principal característica que le ve a la selección de Costa Rica actualmente que dirige Oscar Ramírez y si es la mejor de CONCACAF, de acuerdo a lo que ha visto? Bueno, yo en el fútbol pienso que uno no puede andar diciendo que es lo mejor. Yo estaba defendiendo al Barcelona que era el mejor y a los 8 días le meten 4. O sea que esto hay que ser prudente y no sentirse nunca el mejor de una manera despectiva. Sentir que cada uno puede aprender todos los días, que todos los días se puede ser mejor. Yo creo que la clave es eso, porque cuando usted se siente que es el mejor, ya hay un relax y se convierte en objetivo, porque hay que ir por el mejor. Entonces yo creo que es mejor respetar y disfrutar, eso sí, disfrutar, que tanto el entrenador disfrute de lo que hace día a día, que los jugadores disfruten de su partido y que la gente disfrute de su selección y que sepa interpretar que aquí en el fútbol no hay el ganador absoluto, ni el perdedor tampoco. ¿Y la principal característica que ha visto de la selección costarricense? Yo pienso que es una selección muy fiel a un esquema que fortalece a los jugadores, porque la historia es que hay esquemas que no te ayudan, pero hay otro esquema que cuando uno amanece con los cables cruzados ese día, el esquema te protege. Entonces me parece que su esquema lo tienen bien interpretado, lo disfruta. Yo pienso que es un equipo que sabe defenderse con orden, más allá de que tenga una línea de 3, porque normalmente cuando la gente habla que línea de 3 y te gusta que al final termina siendo línea de 5, y Costa Rica no, Costa Rica es línea de 3. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno tiene línea de 3 y te colocas en el borde de tu área, terminas en una línea de 5. Entonces, como propuesta inicial, pero en cambio Costa Rica cree su línea de 3 y a partir de ahí tiene jugadores con mucha técnica
con una relación amistosa con el balón. Fuera de eso no tienen egoísmo y tienen gente desequilibrante. Don Francisco, usted con una amplia carrera en el fútbol, no sé si tiene identificado su mejor momento y también el momento más difícil que ha tenido en su amplia carrera. Pues hombre, yo no me puedo quejar porque es que vos analizás y no hay ese ganador nato. Yo creo que tuve momentos importantes. Yo, en la historia del fútbol de América, no sé si son tres o cuatro personas que han ganado la Copa América a nivel de club y a nivel de selección, y yo soy uno. Y fuera de eso, si le apuntás a ese ABR de Maturana, le apuntás la Copa UNCAD, termino tal vez siendo el único que ha ganado esos 3 torneos acá en América. Después yo fui a Arabia, a un equipo enseñado a ganar, como lo era Costa Rica. Yo fui a alguna selección enseñada a ganar y gané. Fui a un equipo enseñado a ganar y gané la Copa de Arabia, el campeonato de Árabe con el Al Hilal, y gané la Recopa de Asia con el Al Hilal. Después yo, el primer colombiano que ha dirigido en Europa. Entonces, y dirigí al Valladolid. Yo pienso que hoy por hoy no hay ninguna persona en el mundo occidental que piense que Valladolid puede quedar campeón, o en el mismo escenario. Yo no creo que haya una persona que piense que Colón de Santa Fe puede quedar campeón. Yo soñaba con eso y nunca vi que ese equipo llevaba 100 y pico de años sin ganar, y yo me fui de pronto con el ego de ser el primer colombiano en dirigir en Argentina, y después dirigí a Gimnasia de la Grama y Gimnasia de Grima de la Plata, y tampoco, pero lleva 100 y pico años sin ganar. Entonces yo creo que no son momentos malos para mí. La gente puede pensar lo que quiera y eso lo respeto. Yo voy a Ecuador y en Ecuador es como si hubiera salido ayer, porque la gente sabe que hay un Ecuador antes de Pacho Maturana y otro Ecuador después de Pacho Maturana, y Pacho no ganó, porque a veces el líder no es importante por lo que gana, sino por la herencia que puede dejar. Entonces, yo personalmente siento que he perdido, sí, he perdido. Yo me ilusioné con Perú, porque es que Perú, el jugador peruano me encanta. Yo pensaba que podíamos hacer gran cosa, pero hay otras cosas. El entorno también es importante a la hora de que un entrenador vaya a hacer una elección, porque uno a veces, sobre todo en esta época, usted dice, ve Pacho, que hay un equipo que te quiere. Bueno, sí, llámame mañana. Y en esas 24 horas yo esculco todo y ya tengo la posibilidad de elegir. Me vuelvo caprichoso y tengo pocas cositas que la experiencia me da a pensar que son interesantes. Antes no, antes yo tenía la maleta lista y para donde me llamaban me iba, y no me arrepiento de eso. Yo creo que la experiencia mía en Arabia, más allá de que gané, porque gané el campeonato árabe y la Recopa de Asia, fue fantástica porque me encontré conmigo mismo, un mundo totalmente distinto, y tener espacio para reflexionar, para mirar, para crecer. Entonces yo personalmente no siento como que los momentos malos, no. Los momentos malos, todo depende del corazón de las personas. Los momentos dependen del corazón de las personas. Don Francisco, nada más para ir cerrando, ha vuelto a Costa Rica y no sé si dejó por aquí amigos y cómo está su situación acá con nuestro país. Bueno, yo creo que la otra vez fui en alguna ocasión, pero de paso, pero pues hombre, yo me encuentro con Rodrigo en muchos comités, con Carlos, tenemos una relación de amistad, nos hablamos, pero resulta que es que cuando esos jugadores, el mismo Eric Lonis que nos escribíamos, cuando esos jugadores o cuando esas personas llegan al campo de los afectos, ese es un campo mágico. En el campo de la amistad, a kilómetros y centímetros es lo mismo, decía Benedetti, lo mismo que ayer u hoy, ¿entiende? Entonces el amigo es amigo por siempre, así uno no esté en contacto con él. Don Francisco, un placer conversar con usted. Hubiésemos querido tener mucho más tiempo y esperamos que podamos volverlo a hacer pronto. Muy amable y muchas gracias. Bueno, señor, usted también. Un abrazo. Gracias, don Francisco Maturana. Qué manera, ¿verdad? Una persona cuando se nota que conoce y que tiene verbo. Sí. Otra cosa. Y muchas guarda gracias. su amistad con Rodrigo Kenton, que era el Rodrigo que hablaba, y con don Carlos Watson. Claro. También. Con Guima.
Con Guima. Sí. Muchas gracias. Y gracias a Noticias Monumental ya vienen. Nos vemos. Chao. Ya pasaron 120 minutos en los que escarbamos la actualidad deportiva. Dijimos lo que otros no dicen. Y lo que sí, se lo dijimos como nunca antes lo había escuchado. 120 minutos en los que juntos nos salimos de lo... 93.5 FM transmite con señal vía satélite para todo el territorio nacional Radio Monumental, TIRM Monumental, la radio de Costa Rica, una emisora de Central de Radios. A partir de este momento, comienza a correr el reloj. ...120 minutos para discutir sobre actualidad deportiva. Y usted será parte del debate. Simplemente porque juntos nos salimos de lo obvio. 120 minutos. Monumental. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en 120 minutos, de 9 a 11 de la mañana con nuestro programa. Mucha información que tenemos para todos ustedes el día de hoy, incluido el golazo ayer de Randall Leal que le da la victoria a la Selección Nacional de Costa Rica en